El día de hoy ustedes me van a acompañar a conocer un país increíble, pero llegar a él nos va a costar 16 horas. Pero los vuelos largos no tienen por qué ser aburridos, tediosos o incómodos. Bienvenidos a la clase Business Prime R de Turkish Airlines. Suites privadas en formación 1-2-1, con asientos reclinables que se convierten en cama plana de 1,94. Sábanas premium ultra reconfortantes y entretenimiento infinito. Con un chef personal a bordo del avión, comida, champaña y delicias turcas disponibles en cualquier momento. Todo esto sin mencionar el trato increíble, acogedor y exclusivo del personal. Esto es simplemente un lujo que redefine el vuelo. Buenos días, chicos, nos encontramos ni más ni menos que en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero esta vez bastante diferente porque es nuestra primera vez que vamos a estar en una categoría business, pero no cualquier business, no en cualquier aerolínea, no en cualquier asiento, sino que vamos a estar ni más ni menos que en Turkish Airlines Business Prime. O sea, esto es impresionante, no solamente es business, es Business Prime, y entonces estamos muy emocionados porque nunca hemos estado en esta business class. Yo nunca he volado jamás en una clase business porque son boletos que la verdad son caros, pero hoy vamos a ver qué tanto vale la pena o no volar en una business class de categoría élite, o sea, de categoría top. Y como primer paso, son las 2 de la mañana o sea, son 2:30, por si me ven ahí medio cansado, es por la hora. Pero el primer paso es conocer el lounge VIP de aquí del aeropuerto de la Ciudad de México. Entramos al Grand Lounge Elite del aeropuerto de la Ciudad de México, que nos incluía nuestro pase business de Turkish. Y la verdad, bastante sencillito, diría yo. Oigan, pues ya estamos aquí en la experiencia del lounge, porque este lounge es compartido. Entonces aquí hay gente que no solamente está con Turkish Airlines, sino pues están asociados más personas acá. Y está bonito, está muy bonito, me gusta este lounge. Nunca habíamos estado en un lounge, la verdad yo nunca había estado en un lounge. Pero este no es el de Turkish. El de Turkish es el que verdaderamente queremos conocer. Para eso nos tendremos que trasladar hasta Turquía. Cuando viajas tanto como yo, te das cuenta de la importancia de la buena hospitalidad y de la comodidad. Oigan, y únicamente como anotación extra, en el aeropuerto de Estambul tienen donde vas aquí a hacer check-in, es un check-in para únicamente business class, y la neta está pasadísimo de rosca. O sea, parece unas oficinas, tienen hasta silloncitos y toda la cosa, y además tienen esta parte que es como para quedarte aquí tomando agua, te dan tus agüitas gratis acá. Esto ni siquiera es el lounge, ojo, esto no es lounge, solamente es pues para en lo que la gente documenta, en lo que tu familia documenta, en lo que tu esposo, quien sea documenta. Tú te quedas aquí tomando agua en unos silloncitos exclusivos que solamente puedes pasar si eres business. Está muy exclusivo esto. Pero no solamente tenían esta genialidad del lugar, sino que tienen el Business Fast Track, que básicamente es tu propio filtro de seguridad y migración. Sí, no vas a los filtros de seguridad y migración del aeropuerto como el resto de los pasajeros y aerolíneas, sino que Turkish Airlines tiene su propio filtro VIP privado para ti solito, sin filas ni nada. Y ahora sí, entrábamos al increíble aeropuerto de Estambul, el más transitado y el que más pasajeros recibe de toda Europa, además de ser el cuarto más grande del mundo y el más grande de toda Europa. Parece un centro comercial ultra exclusivísimo, pero en realidad es un aeropuerto. Llegábamos entonces al Business Lounge de Turkish, que parece como si entraras a un hotel de 5 estrellas. Ay, cabrón. Antes de enseñarles por completo todo, quería enseñarles la parte de los casilleros. Vean nada más esto.
¿Pueden creer que esta es la zona de los lockers? Aquí es donde la gente viene para que puedas estar más cómodo en la primera clase, en el lounge. Vienes y pones aquí tus maletuquis y está cañón, ¿no? Tú de aquí metes que tus bolsitas que compraste, ¿no? Tu shopping. Está que te pasas de rosca. Y estas son las cajitas para cosas ya más importantes, así como tus lingotes de oro, tu celular, cosas así. Y además de los casilleros, apenas entras y es la zona de trabajo donde puedes hacer uso libre de sus computadoras. Pero también tiene su zona de relajación y llamadas, donde te aíslas de las multitudes y tienes vistas del aeropuerto. También tiene sus propias suites privadas, que por tiempo no pudimos entrar, pero que son una locura. Vean esto, no puede ser. ¿Qué es? Te puedes ir a echar un sueñito cuando quieras. Del otro lado de la entrada no solo nos encontramos con este piano, sino que también tiene su propia atracción de realidad virtual, en donde conoces los paisajes más asombrosos de todo el país. Ahora sí, adentrándonos más en el lounge, pasamos por decenas de mesas VIP, sillones con múltiples televisores y programas, para dar por fin con el área del comedor de la Lounge Business. Oigan, y miren, esto son los refris de acá, y aquí puedes agarrar lo que se te dé la gana. O sea, que si quieres tu juguito de durazno, que si quieres el agua, que si quieres ginger ale, que si quieres jugo de naranja, que si quieres lechitas o yogurts, todo lo puedes agarrar como si fuera, no sé, el refri de un Oxxo. Incluso miren, el kefir también te lo puedes echar. Te puedes agarrar incluso esta que todos toman, que es agua mineral, pero premium. O sea, de las caras, de las que nada más por verlas te cobran. Y tenemos un montón de juguitos, ¿no? Juguitos de naranja, juguitos mixtos, juguitos de granada. Está bueno, ¿no? Esto me parece una auténtica locura. Aquí tienes tus vasitos y ya te sirves pues tus hielos y lo que quieras acá. Es una auténtica locura. Lo más sorprendente no son su café turco ilimitado o Airán ilimitado, sino que tienes a chefs profesionales en persona cocinando y sirviendo en tiempo real el buffet 24 horas de Lounge Business. Como pueden ver, el buffet no es el típico buffet de hotel o el típico buffet de restaurante, sino que incluye mucha comida turca y mediterránea. Y todo se veía espectacular. Y también lo sabía. Esto sin contar la variedad insana de baklavas y postres ilimitados. No. Y hablando de cosas ilimitadas, tienen champaña totalmente a tu disposición para que te sirvas las veces que tú quieras. ¿Qué nivel de exclusividad es esto? Sin duda es de las experiencias más deliciosas y reales, exclusivas que he tenido en mi vida. Antes de irnos al vuelo, les quiero mostrar también sus baños, que sé que a mucha gente luego les interesa. Igual eran bastante top, ¿eh? Y ahora sí, vayamos al embarque del vuelo. De vuelta a México. Miren, guáchense, esto de acá atrás, todo eso es economy, todo lo que está acá atrás. Y vean, business acá, ni más ni menos. Y bueno, ahora sí, ya vamos aquí a entrar. Por primera vez me voy a sentir una persona pudiente, una persona de la sociedad alta. Y vamos a entrar por acá, que dice business, y está totalmente solitario. Así que vamos a ver nuestra experiencia en business de, ni más ni menos, que Turkish. Y a ver qué tal. Estoy muy emocionado. Hay mucha gente, pero estoy muy emocionado. Hola. Hello. Okay, perfect. Thank you. A la madre. No manches. Qué locura, qué locura. Acabamos de llegar y wow.
publish them? We're going to publish in the TV, in the Mexican TV, and also in YouTube. YouTube? Yes. You write it for Yeah, me, of course. please, sir? Yes, of course. This is lowercase. Lasky. Yeah, Lasky, yes. Lasky. Ajá. Garces. Y apenas abordamos el avión, el crew te recibe con bebidas de bienvenida. My name is Vesta. I'll be taking care of you during the entire flight. Would you like to try Fresh's Squeeze orange juice, homemade lemonade, raspberry juice, or water? Y ahora sí, comenzamos la experiencia. Bienvenidos a Business de Turkish Airlines. Y bueno, ya estamos en nuestra primera clase business de la vida, ni más ni menos que en Turkish Airlines. Y wow, apenas llegamos, ya nos recibieron, ni más ni menos que una limonadita por acá. Oigan, ya con esta mantita yo ya tengo suficiente. Esta cobijita es suficiente para mí. Se siente tan bien, o sea, de verdad, se siente tan cómoda que yo estoy viendo en mi mente cómo voy a descansar, cómo voy a dormir el día de hoy. Va a estar impresionante. Ese brother que acaba de pasar allá al lado de nosotros es nuestro amigo personal que nos va a tomar ahorita las órdenes, que ya les enseñaré más adelante. Estoy muy alucinado. Estoy yo voladísimo con esta aerolínea. Ya vamos a despegar, entonces ahorita les explicaré más adelante de qué va todo. Pero os digo, de primero tenemos nuestra mantita, nuestro drinkcito, nuestra bebida, nuestro set de audífonos que son Denon. Hazme el favor, son Denon, son marca Denon, o sea, es marca chida, es marca buena. Y además de todo eso, ya tenemos aquí para estirar nuestros pies. Miren, les voy a enseñar lo que yo veo por delante. Tenemos, claro que sí, nuestra pantallita, que ahorita vamos a hablar sobre ella, véanla. Y obviamente acá abajo tenemos muchísimo más espacio. Ahí hay como un compartimiento donde podemos estirar las patrullas ahí. Queda bastante cómodo los pies ahí abajo. Y esto que están viendo, este compartimiento que están viendo acá, es parte de la cama. Aquí es donde metes pues los pies cuando te vas a dormir y miden total 2 metros. Entonces si eres alto, aplica, o sea, cabes perfecto. Y ya nos vamos. Son tantas cosas que no les puedo enseñar todo, pero ya les iré enseñando a lo largo de este viaje. Estamos a punto de salir, vamos a hacer una escala antes en Cancún y luego ya nos vamos directo a Estambul. Así que acompáñenme en esta aventura que estoy muy emocionado. Ya en las alturas, lo primero que nos disponíamos a hacer es ponernos cómodos. Y es que aquí hasta te dan tus pantuflas para que puedas dejar de lado tus tenis durante todo el vuelo. Y también, apenas despegas, el crew del avión te prepara unos aperitivos pequeños y muy sabrosos y además te traen una copa de vino o champaña. El servicio de lujo comienza ya. Empezamos las amenidades con los audífonos Ultra Premium de $1000 de Denon. Miren, es este estuchito, lo abres aquí con su cierre. Y te dan tus audífonos que no son los como los que te dan clase económica, que son un chicharito que te pones aquí y de acá. Pues ya son profesionales acá para escuchar tu música, porque además tienes entretenimiento de música, tienes entretenimiento de películas, tienes entretenimiento de todo. Son más de 1500 películas, una locura. O sea, tenemos aquí para irnos de aquí a Turquía, a China y de regreso. Y bueno, nada más es todo lo que te incluye, entonces ya nada más te los pones. No dice cuál es el derecho ni el izquierdo, pero te los pones aquí. Y wow, está bueno, Y entonces ya nada más este cablecito lo conectas acá, y entonces ya nada más en el respaldo hay una parte donde los conectas y listo, ya tienes para escuchar todo el vuelo. Oigan, y vean esta locura, te reciben con una bolsita de amenidades, por así decirlo, muy bonita. O sea, esta yo la podía usar, la verdad, en mi día a diario, con su bolsita aquí pongo mi carterita, aquí pongo mis cositas. Está muy bonita, la verdad. Y adentro, pues tiene cosas muy útiles para tu descanso, como por ejemplo, unos calcetines totalmente invernales, así para los que sufren del frío cuando duermen. Estos calcetines son ideales, ¿no? Y no solamente tiene los calcetines, sino déjenme decirles, allá en casita, incluye su cepillo de dientes
claro que sí, porque quieres irte a lavar los dientuquis y también, pues obviamente, su pasta de diente. Y no solamente eso, te incluye dos cosas más. Te incluye tus tapones para el oído por si alguien anda roncando, si tu vecino es muy ronquido. Y dos cositas, que es bálsamo para los labios y tu gel para, bueno, más crema para las manos. Todo esto en esta bolsita. Oigan, para reclinar el asiento no es con este es como un control, no es con este control, no es con la pantalla, no es con ningún tipo de botón físico, sino que es ni más ni menos con, vean, de la nada, esta es mi mesa, esta es mi champaña, de repente, ¡pum! Vean, se ilumina esto y entonces le picas y nos vamos haciendo para atrás, ustedes no lo están viendo. Este es para que te vayas hacia adelante, bueno, vaya, para que vuelva a su lugar el respaldo. Y esto de aquí lo vamos a probar después. Esta insignia de acá es ni más ni menos que la cama, que ya lo vamos a hacer después. Aquí están todos los botones que se necesitan. Tenemos para prender y apagar la tele, para llamar a la asistencia, para que no nos interrumpan, para la cama, para hacerse atrás, hacia adelante, las luces por acá. Está buenísimo esto. Y bueno, yo ya voy a descansar tantito, que en una hora llegamos a Cancún. Yo me iba a dormir así, pero para mi sorpresa llegó el personal y empezaron a hacernos las camas. Miren, ahorita ya nos hicieron la camita y así quedó nuestra camita ya lista para irnos a dormir perfectamente. Oigan, pues ya tenemos aquí nuestra almohadita, nuestra sabanita. Está buenísima esta. Como súper suave, súper calientita. Está buenísima. Entonces esta ya nada más nos la ponemos encima. Y ahora ya vamos a hacer la función que es de picarle justamente cuando se hace totalmente cama. Vamos a ver qué tal. Supuestamente esto en 15 segundos se hace cama. Vamos a picarle. ¡Listo! Y entonces ya nada más nos ponemos nuestra sabanita así. Y listísimo. Ya estamos ready para dormir. Oigan, sin duda alguna, la experiencia que es estar acostado en un avión nunca la había vivido y se siente una locura. O sea, ustedes han visto la cantidad de videos que yo tengo en aviones intercontinentales en clase económica. Yo sé lo que es volar 11 horas, 14 horas sentado, porque ya es parte de lo que hago. Y estar acostado en un avión, ver el techo del avión, escuchar el avión, que por cierto es algo muy importante. Turkish Airlines tiene un diseño en el que no se escucha prácticamente nada de ruido exterior. De hecho, cuando vas despegando no se escucha prácticamente el motor. Es una locura, ¿eh? O sea, nunca me había subido a un avión que tuviera eso. No se escucha nada. Se escucha como si no tuviera motor el avión porque no hay ruido. Está genial, me encanta. Pero lo que les decía es que nunca había estado acostado en un avión y sí se siente rico, se siente millonario, se siente de dinero. Qué bonita experiencia. Eso se lo podría hacer mucho tiempo. Ya aquí, ya que estoy acostado, les voy a enseñar un poco qué es lo que uno tiene aquí. Miren, esta es la vista que se tiene de alguien acostado. Aquí tenemos nuestra sabanita bien bonita, bien rifada. Y si volteamos acá, tenemos todos los controles, pero evidentemente pues no los alcanzamos porque están bien lejos. Y es por eso que aquí tenemos este panel de control, que si acerco un poco se puede ver unos detalles. Miren, si apretamos miren, nos da la luz aquí, donde está mi mano, como una luz para leer. Si apretamos el del medio, es una luz más hacia acá, como para leer algo ya aquí acostado o algo por el estilo. Y el último botón se aprieta, es luz directa hacia nosotros en la cama. Como pueden ver, no te da directamente en la cara, te da casi en la cara, y así es como manejas la luz. ¿Y cómo se maneja la tele? Porque como podrán ver, la tele la tenemos bien lejos, o sea, no la podemos tocar. Y entonces para eso tenemos aquí a la izquierda, además de todo mi tiradero, entre ellos los audífonos que están buenísimos, tenemos un panel de control que es este de acá, y entonces está buenísimo. Por cierto, ahí tengo un perchero con mi gabardina, el cual está genial. Entonces miren, aquí está en español y te pone de que películas, programas de televisión, música, niño, TV en directo, mi vuelo, juego. Aquí puedes jugar. Ahorita puedes jugar como si fuera tu iPad, miren. Por ejemplo, vamos a jugar un Angry Birds, ¿no? Le vamos a jugar y entonces ahí adelante se va a poner el juego y ahí está ya
para jugar Angry Birds. Y bueno, ahí está Angry Birds para jugarlo, pero si nos queremos salir, aquí tenemos también el entretenimiento, comedia, de drama, de HBO, de series turcas, documentales. Entonces miren, supongamos que vamos a poner una serie turca. Vamos a poner esta acá, la primera. Episodio 1, sí. Y ahí ya empieza la tele. Entonces está bueno el entretenimiento que se tiene. Que por cierto, aprovechando la publicidad, en la descripción tendrán mi código de descuento de Olafly. Pero bueno, ya luego les seguiré explicando todo esto. Ya va a empezar el desayuno, así que vamos a regresar a nuestra posición. Así que bueno, vamos a quitar la cama. Vamos para allá arriba. Y ya, de un momento a otro, ya estamos totalmente sentados, listos para desayunar. Y jalamos nuestra mesita. ¡Pum! Y ahí está nuestra serie turca. Todas las comidas son a la carta, pero si deseas cambiar algo del menú, para eso tienes a tu propio chef privado durante todo el vuelo, que te recomendará platillos y al que le podrás personalizar tu propia orden. Tenemos un chef personal para nosotros mismos a bordo. Es una locura. Está pasadísimo de lanza. Con solo decirles que nos dieron una mini salecita. O sea, vean esta cosa. Está bien chiquita y es una mini salecita. Nos trajeron un plato de fruta, un pan, y no solamente eso, nos trajeron como una especie de avena, como un pudín de avena y una mezcla de quesos. Hay una mezcla de quesos ahí bien interesante, un capuchino, y lo más interesante y lo que más como que me llama la atención, esto, the oldest bread, que es básicamente el pan más viejo del mundo, más en específico de 12,000 años. Estoy muy emocionado. Este es el desayuno únicamente, o sea, todavía ni siquiera es la comida importante, ni siquiera es la comida top, pero esa es como la probadita, el desayuno. Estoy muy emocionado. Oigan, ¿alguien me puede explicar por qué tenemos 2 cuchillos, 2 cucharas y 2 tenedores? Esto ya supera lo top de la elegancia. Yo no sé por qué tenemos tantos cubiertos, pero qué bonito se ve, qué elegante se ve y qué sofisticado se ve. Vamos a empezar con la frutita, que tenemos una de cada una. Qué buena sandía, no lo puedo creer. Wow, qué buena sandía, qué buena fruta. Pero vamos a probar como que la granola que viene aquí, como si ese budín raro. Oigan, yo ya estaba contentísimo con el desayuno, disfrutando cada fruta, pero no me di cuenta de que esto que comimos era apenas la entrada del desayuno. Oh, perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much. Así es, ahora sí, este era el platillo fuerte del desayuno, que olía y se veía delicioso. Oigan, vean el omelette que nos trajeron, está buenísimo. Tiene sus papas hash brown, sus honguitos, su tomate y su omelette. Qué delicia, nos los trajo ni más ni menos que el chef. El chef personal, el chef que tenemos a nuestra disposición. Es una locura, no lo puedo creer. Wow. Vean nada más, este es el pan de 12 años, de 12,000 años. ¿Cuál 12 años? 12,000 años. Este es el pan de 12,000 años, que en teoría el proceso es muy ancestral y es muy duro. El pan es bastante duro, un poquito así se ve. Es duro, pero nos dieron unos quesitos acá. Miren, este queso de aquí es un queso que es súper popular. Yo nunca lo he probado, para que vean que todo aquí es legalmente primera vez. Entonces vamos a hacerlo mientras hay una turbulencia muy buena. Queso en pan y... ¡Wow! Me sabe ancestral. El pan sabe, literalmente el pan sabe como a tiempo. Si el tiempo pudiera saber algo, es este pan. Y el queso también sabe, pues sí, como, ¿sabes? Fuertezón. Me sabe a mucho tiempo esto. Qué buena combinación. Muy sofisticada, muy elegante. Miren,
acabando de comer nos dieron estas toallitas calientes hirviendo. Ahorita ya no está tan hirviendo. Y entonces por lo que se me dice por ahí, es como para echarte así en la cara y refrescarte un poco la carita. Y la neta, ay güey, sí está bien refrescante. A la madre, yo pensé que era puro choro. Y te lo echas también en las manoplas, así en las manitas, te las lavas y todo eso. Ay, oye, está bueno. ¿Cómo bañarte? Ya me tengo que bañar. Aquí ya te bañas con una toallita toda caliente. It was really, really tasty. Thank you so much, chef. Yes, please. Thank you so much. Yes, thank you. No problem. Y la consentida premium no acaba aquí, y es que durante todo el vuelo puedes pedir bebidas ilimitadas y snacks ilimitados. Y créanme que tiene una cantidad bastante buena de snacks ilimitados y muchos de ellos turcos. Manzana deshidratada, muy bien. Tenemos barritas chiquitas, pero son barritas de chocolate con nueces. Más fruta deshidratada, está muy buena, me dijeron. Y esta que supuestamente es la que más le gusta a la hermosa, la azafata, que es una galleta. Vamos a ver qué tal. Y también tenemos más fruta deshidratada, claro que sí. Esto entre tiempos y claro que sí, no puede faltar nuestro cóctel de vodka con jugo de naranja. Vamos a ver qué tal. Ay, güey. Wow. Pero no solo tienes snacks, sino que también tienes postres turcos e internacionales a tu disposición y no. Ya con esto me ganaron Turkish Airlines, ya con esto. Me llevaron al mismísimo cielo. Postres deliciosos y la película de Lilo y Stitch. ¿Qué más se necesita en esta vida? Turkish Airlines Business Prime, tu vuelo es tu cine privado. Pantalla de 24 pulgadas en 4K, más de 1500 títulos a tu disposición, sin mencionar la variedad impresionante de música y juegos. Todo esto con un equipo de sonido de la más alta calidad. Entretenimiento sin límites. Wi-Fi gratis de alta velocidad. Trabaja, cierra negocios o comparte lo que quieras en tiempo real. Esto es entretenimiento y productividad en uno mismo. Tu mundo sin interrupciones a 10.000 metros de altura. Cada asiento de Business Class tiene una pantalla bastante grandecita, donde no solamente puedes ver tu vuelo en tiempo real, en 3D, lo cual me encanta porque soy un niño, sino que también tiene una gran cantidad de álbumes de música con calidad de sonido ultra buena, mucha variedad, de verdad que por música no vas a tener problema. Pero si hablamos de entretenimiento visual, es una locura lo bien actualizadas que están sus películas y la variedad enorme. Esto sin mencionar los cientos de episodios que tienen de series. No es broma cuando les digo que es como tener un cine en tu casa, pero en el avión, a 10.000 metros de altura. Y sí, tienen internet gratis con mensajería ilimitada. Para esto solo te tienes que registrar con tu número de asiento y apellido de la reserva y listo. Ya puedes navegar libremente por internet y mensajear ilimitadamente. Pero el internet no solo sirve para el celular, sino que te permite realmente trabajar en tu laptop de trabajo durante las horas del vuelo. Porque puedes incluso hasta hacer videollamadas o mandar emails, trabajos, lo que tú quieras. Y para gente como yo, que tenemos muchas cosas encima, aprovechamos mucho las horas de vuelo. Y esto, el poder trabajar en un vuelo con comodidad, es más que un verdadero lujo. Además, acompañado de una champaña y postres. Y bueno, es que parece que eres el presidente del mismísimo Turquía.
Oigan, grandiosa experiencia. Venimos aquí utilizando pues la multimedia de la aerolínea, que es pues básicamente un montón de películas, un montón de música. Entonces, fíjense, esto no es broma, esto es 100% real. Yo no traje un reproductor de música, una aplicación de música, llámese YouTube, llámese Spotify. Y entonces, la verdad es que me surtí de música con la propia música que tiene la aerolínea, que tiene un montón de álbumes. La neta tiene un montón de álbumes. Entonces, con esos audífonos que la neta están pasadísimos, vean esto, están grandes, o sea, no es un audífono chiquito, es tan grande. Con eso estuve escuchando música un buen rato mientras me dormía en la cama de casi 2 metros, muy cómoda. No, yo nunca había dormido en un avión, es una experiencia alucinante. Y además de ello, también uso los audífonos pues para ver las películas. Tienen un montón de títulos y todas están actualizadísimas. Y miren, así es como estamos. Hola, buenas tardes. Así es el baño de Business Class, que es aparte del baño que está en Economy. O sea, estamos como en un baño privado. En Economy me parece que son 4 baños para 170 personas. Aquí es uno nada más para nosotros. Y bueno, es un baño común y corriente. Vean, aquí tienen pues el lavabo, ¿no? El WC. Y tienen esto de acá. Esto sí está bien padre. Que tiene, esto es fragancia, es una colonia. Tienen aquí pues su olor. Tienen aquí crema para las manos, para el cuerpo. Nosotros vamos a poner fragancia Turkish Airlines. Claro que sí. Me siento ya muy turco. Así que la vamos pasando muy bien. Ahora toca la comida. Así que, bon appetit. El chef vuelve a pasar para preguntarte qué quieres comer y comienza a traerte aperitivos. Ahora nos trajeron un snack muy padre, muy top gastronomía. Una cazuelita con nueces de la India y con almendras. Unos canapés que no sé de qué fueron, pero se ven muy buenos. Claro que sí. Una mimosa. Wow, no sé de qué sea. Está buenísimo. Es como algo con especias. Luego tenemos como esta tartita chiquita que es como con chorizo. O sea, parece chorizo. Ándale, es como chorizo. Para rematar, una mimosa. ¿Qué más se puede pedir aquí? ¿Qué más se puede pedir en este mundo que esto? Impresionante. Y luego viendo Lilo y Stitch. ¿Qué más se puede? La cena la acompañan con carritos súper elegantes y velas de papel, que hacen que todo se sienta aún más exclusivo de lo que ya de por sí es. Y al final parece como si fuera una cena romántica parisina, pero en las alturas y de manera personal de lujo. Oigan, ya nos trajeron todas las cosas preparadas para la comida. Está bien bonito y es un gesto bien bonito y bien elegante que nos trajeron unas velas en un papel y nos trajeron un servicio de pan con mantequilla, con aceite de oliva. Está bien elegante toda esta onda. Nos están preparando para ahora sí la comida pues estelar, la principal, porque en 2 horas y media ya aterrizamos. Estamos a nada. Qué locura, lo rápido que se ha pasado esto. Y ahora sí, con ustedes, la comida principal Business Prime de Turkish Airlines. Me volvieron a sorprender una vez más porque aún no era el platillo principal, eran nada más las entradas. Bueno, pues ya nos trajeron lo que viene antes de la comida. Yo no sé cómo va a acabar la comida, o sea, yo ya no tengo idea de cómo va a acabar. O sea, ya nos han traído muchísimas cosas. Fuera de broma, hay mucha comida. Y nos trajeron un guacamole, claro que sí. Nos trajeron unos rollos primavera y una sopa de una crema de maíz, de elote. Y eso es apenas como el primer tiempo. Yo ya no sé cómo va a acabar el segundo y el tercer tiempo, pero nos tiene que caber y está muy padre. Está muy padre porque faltan 2 horas 15 y entonces estamos a nada. Vamos a llegar a las 6 de la mañana a Estambul, llenos, sin dormir. Esto va a ser una locura, pero el servicio y la calidad de esto es bello, bellísimo, hermoso. Así que vamos a darle, como buen mexicano, vamos a darle la degustación al guacamole.
Muy fresco, impresionante como un guacamole, porque guacamole, como es de aguacate, se pone negro, está verde, fresco. Enhorabuena, para Turkish. Buena ahí. De un mexicano les doy un sólido 9 de 10. Impresionante. Y vamos con un rollo primavera. Buenísimo, de vegetales, un sabor fresquísimo. Lo que más me impresiona es que estos sabores se sienten muy frescos. A pesar de que estamos 30,000 pies de altura, se siente todo fresquísimo. Y por último vamos a darle una probada a la sopa de maíz o de elote. Wow, qué locura. Está buenísimo todo. De verdad, esta comida, esta en particular, se siente muy buena, muy fresca, como recién hecha. Y sobre todo la sopa. Este concepto me gusta. Esto es como aperitivos de primer tiempo. Genial, Ahora vamos a ver el segundo tiempo, porque ya se va a estar complicado que nos entre. Pero nos va a entrar porque todo esto está bastante delicioso. El plato principal es un corte de carne premium. No se puede captar, pero olía delicioso y fresco. Todo esto acompañado de una mimosa, puré de papa y vegetales cocidos. No. Un lujo. Carne de res con puré de papa y vegetales. Y la verdad está muy buena. Como comer en un restaurante. Eso es, básicamente. Pero a 33,000 pies de altura. La verdad, la calidad de alimentos en Turkish Airlines tiene un estándar muy alto y gourmet. Y faltaba la mejor parte de comer: los postres. Ahora llegamos a la mejor parte de todo, que es ni más ni menos que los postres. Que los dulces turcos se caracterizan por ser un gran postre a nivel mundial. Y por eso pedimos unos baklavas. Unos son de pistache, otros son como con nuez. Y también pedimos un tiramisú y un té tradicional turco. Así que vamos a probar el primer baklava, que es este de aquí, que es una especie de baklava como con pistache. Así que ufas. Buenísimo, No, el de pistache buenísimo. Vamos a probar este, que es el tradicional baklava, el de toda la vida, el clásico. Buenísimo. Vamos a probar este otro, que la neta no sé qué sea, pero parece como un pan de elote. Buenísimo todos los baklavas. Y para cerrar con broche de oro, vamos con un tiramisú, que es este de aquí. Así que a darle. También está buenísimo. Qué consentidos estamos, incluso en los postres. Es una auténtica locura. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel de alimentación? ¿Qué nivel de comida? A las alturas. Es una locura lo que se vive aquí en Business Prime de Turkish Airlines. Uf, qué buen té. Dios. Y la verdad, las personas que atienden acá, el crew, las azafatas, impresionante. 10 de 10. Es un gran servicio, de verdad, muy gran servicio. Estoy muy enamorado de esto. Y alguien de verdad tiene ahí la espinita de si lo hago o no lo hago, ¿valdrá la pena o no lo valdrá la pena? Sí, yo digo que sí lo vale. Te facilita mucho los vuelos y la estancia de vuelos. Sobre todo esto lo recomiendo mucho con vuelos largos, como este. Que son más de 8 horas, incluso más de 6 horas, porque hay gente que se vuelve loca con 6 horas. Más de 6, más de 8 horas vale por completo la pena. Sí es un dinero muy grande, pero luego hay beneficios que puedes ir acumulando. Es decir, cuando gastas con tu tarjeta de crédito, cuando gastas con puntos, se te van acumulando puntos de la aerolínea. Y como Turkish Airlines está asociado a la Star Alliance, entonces puedes estar con más aerolíneas. Entonces esa es la gran ventaja que tiene Turkish, que no solamente es Turkish, sino que pertenece a un gran grupo de otras aerolíneas con las cuales también puedes acumular millas y obtener esto. La gran mayoría de las personas que están aquí, o sea, yo vengo aquí pues para enseñarles cómo es esto y decirles la realidad de esto, sin tapujos, sin mentiras, pero la gran mayoría de las personas que están acá sí vienen por millas acumuladas. La mayoría no vienen porque lo pagan, vienen por millas acumuladas. Entonces es la gran ventaja, que no necesariamente tienes que pagarlo, puedes acumular millas, entonces ya tener estos beneficios sin pagar o sin pagar tanto. Así que yo lo recomiendo si son más de 6 u 8 horas. Y ahora sí, nuestra experiencia VIP por los aires lamentablemente terminaba. Y sí, como ya saben cómo soy, puedes ver en tiempo real la cámara del frente del avión y eso no saben cómo me emociona. Señores pasajeros, por favor, comprueben que no olvidan objetos personales en el bolsillo del asiento, como el teléfono móvil. En fin, nuestra aventura por Turkish Airlines termina aquí, pero nuestra aventura por el impresionante y hermoso país de Turquía apenas comienza.
Bye bye. Thank you so much. Hope to see you again. Yes, Have a thank great you. flight. Have a nice day. Thank you. Aterrizamos en Turquía. Vean el avión de atrás, es una madresota. Ya estamos aquí y empieza la aventura. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que les haya gustado la experiencia completa de cómo es viajar en Turkish Airlines en Business Class. La mejor experiencia en un avión y en una aerolínea que he tenido en toda mi vida. Comenten lo que gusten allá abajo y no se pierdan el siguiente capítulo de nuestra nueva serie por Turquía. Un fuerte abrazo, chicas y chicos. Nos vemos en la próxima.